a partir de las casas de un valor de $500.000. ¿Qué opina? Si quiere opinar sobre ese tema, justo no es por lo que lo Es estamos complejo, invitando, ¿no? pero... Es complejo. Siempre el tema de los aumentos de tributación en este país son un problema. ¿Y dónde porque, radica el problema? ¿En el análisis de quién es el que tiene más realmente? ¿Qué es tener más? bueno, justamente, la contribución inmobiliaria es un tipo de tributación que es sobre patrimonio, sobre las viviendas. Hay otras tributaciones que están vinculadas a los ingresos. ¿Cuáles son más justas? Ese es todo un tema de discusión filosófica, porque muchas veces, como recién se hablaba del ejemplo de esta señora... Por ahí es lo único que tiene. Tener patrimonio no significa tener ingresos y obviamente el pago de los impuestos al patrimonio están vinculados a la posibilidad de tener ingresos suficientes. Entonces, es complicado. De hecho ya la contribución inmobiliaria tiene una diferenciación por una escala del valor de las viviendas. Sí. Por la ubicación, etcétera. Sí. Entonces esto lo que hace es aumentar esa diferenciación. Es discutible, muy discutible sin duda, porque eso supone asumir que lo que hoy se paga por parte de las viviendas más caras ya no es suficientemente más. ¿Por qué? Porque hay capaz, como siempre atrás de cualquier reforma tributaria, un interés de aumentar la recaudación. Entonces todo el discurso empieza a tener otra derivación que es mucho más discutible, ¿no? Sobre todo una intendencia que tiene un nivel de recaudación extremadamente alto. Bien, bueno... Pero son reflexiones inmediatas. Así. No, está bien. Sí. De las que también hace constantemente la oposición y aún hasta dentro del oficialismo con respecto a medidas de gobierno central, ¿no? El gobierno habla de recuperación de empleos, de salarios, de una baja en la informalidad. Bueno, y los anuncios, los más recientes de la ministra de Economía, además, plantean un escenario optimista, para algunos realista, para otros distorsionado o muy alejado de la realidad, como el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, ¿no? Que el gobierno vive en una realidad paralela, dice. Bueno, a ver... Mi respuesta a esa afirmación sí. Es una frase del general Sereni. Los hechos son porfiados y los hechos muestran recuperación salarial, muestran recuperación del empleo a niveles incluso mejores que 2019 y 2018, muestran un país en crecimiento, muestran que ha bajado la tasa de informalidad cuando en el resto de los países del mundo, después de la caída de la pandemia, volvió a crecer, en este país no volvió a crecer. Muestra un país que está caminando con dificultades en el mundo, en el medio de un mundo que cuando uno escucha a Fernando Pereira parece como que nosotros viviéramos en una cápsula, como si no hubiera nada en el mundo que nos afectara. ¿La culpa de la inflación es del gobierno? Seguramente no. Y en todo caso tomamos medidas, adelantamos aumentos que empezaron a regir ahora el 1 de julio a cuenta del aumento de enero, tanto para los salarios públicos como para las jubilaciones. Recién veía un titular de un medio de prensa ahora en la tarde que decía, a partir del 1 de julio, más de 500.000 de trabajadores privados reciben un aumento por el ajuste. A nombre del ajuste, sí. Ajuste en función de el ajuste por inflación. Entonces, es un país que está dentro de un mundo muy complicado, con una crisis muy grande y con una gran incertidumbre, un país que está estable, con garantías, caminando en una línea de recuperación, saliendo más rápido que otros de la crisis que surgió de la pandemia. Yo diría, esos son los hechos porfiados de los que tanto hablaba siempre el general Sereni, que era una frase que a mí me encantaba, porque la realidad es la realidad, el relato, después habrá muchos relatos, pero los datos son los datos. Bien. Ahora, ¿qué valor pasan a tener los datos si en realidad, por ejemplo, la subjetividad del relato o de la percepción indica otra cosa, ¿no? Así más o menos eran los resultados de la última encuesta de Factum que habíamos estado analizando aquí.
a la hora de votar importa. Claro que sí, por supuesto. Esa brecha entre percepción y dato real. Sí, y ciertamente yo lo que digo, no digo que estemos espectacular, digo que estamos mejor que buena parte de los países del mundo. ¿Y por qué? Y porque salimos más rápido. Yo me acuerdo, hace un año, voy a dar 2 datos que me parece que son importantes. Hace un año la bancada de la oposición le decía a la ministra de Economía que su expectativa de que el país iba a crecer 3.5% el año pasado estaba exagerada y que debía bajarla a menos de 3. Y terminó el año y no solo se quedaron cortos, sino que se quedó corta la expectativa de la ministra. Crecimos 4.4%. Y los principales especialistas en materia de empleo decían, con buenos datos, que el empleo se iba a recuperar al nivel prepandemia a fines de este año. Y se recuperó a fines del año pasado, un año antes. ¿Los jornales solidarios son trabajos? ¿Es empleo? Sí. ¿O es una parte, medida de no, emergencia? cuando se mide, vamos a decir la verdad, cuando se mide el empleo, los jornales solidarios están contabilizados en el empleo. ¿Y vale eso? Pero, a ver, Victoria, siempre hubo, en todos los gobiernos hubo empleo subsidiado. O sea, no es que en esta oportunidad había, o sea, parte de los planes sociales tenían que ver Uruguay Trabaja, etcétera. Entonces siempre se contabilizó ese tipo de empleo. ¿Y estos 40.000 empleos que se van a crear, anunciados en la rendición, que se están creando? Porque, ¿serán de qué calibre? Porque vamos a estar hablando de algo mal pago, ¿no? ¿El empleo mal subsidiado? Calificado, ¿de empleo subsidiado Sí. o de empleo genuino? El empleo subsidiado, digo yo, porque sí, no, pero es para una forma de gente ilustrar. Sí, está bien. que no tiene nada, que dicho sea de paso, no es menor decir, eso pasó muy desapercibido, pero con respecto a la cantidad de gente que se inscribió el año pasado para los jornales solidarios, este año se inscribieron 90.000 menos. Por algo es. Porque la gente no se inscribe en función de si había 10.000 lugares o 15.000. Se inscriben porque están necesitando. ¿Qué pasó con los que habían planteado quedarse? Hay una señal clara de reducción de la cantidad de personas que están en una situación muy jorobada, ¿no? Sí. Y lo cual no quiere decir que no haya. A ver, hay gente que está pasándola mal. Eso sería tonto si no lo reconociera. Es más, hemos vuelto a niveles en materia de trabajo del 2018, de 2017, que ya estaba mal. Porque desde el 15 en adelante hasta el 19, todos los indicadores de empleo se fueron complicando. Entonces estamos repechando, pero todavía no estamos en una situación excepcional. Hay que seguir remando y hay que seguir generando empleo y para eso se necesita crecer. Y la economía este año va a volver a crecer bien, 4.8%, es lo que se calcula. Ojalá esperemos que se cumpla efectivamente y que eso significa 40.000 puestos de trabajo. Sería excelente, ¿no es cierto? Bien, hablando de trabajo, ¿qué me puede decir de la conflictividad laboral? Que por momentos ha sido percibida por el ciudadano común como intensa. Sí. Después hay que buscar atrás y leer un poco y entender que realmente por ahí los índices de conflictividad no han variado tanto de gobiernos del Frente Amplio o de este gobierno. En todo caso, tal vez lo que puede haber variado es el tono. No sé qué piensa Exactamente usted. eso. Es decir, yo me tomé el trabajo de tomar el índice de conflictividad de la Universidad Católica, estacionalizarlo para evitar factores que influyen, que son los meses que se toman en cuenta, y tomé el promedio enero-mayo del 2022 y comparé con enero-mayo del 2009 al 2019. Dejando fuera los 2 meses que obviamente la conflictividad estuvo muy caída. Los años de la pandemia, donde la gente no se podía... Sí, por supuesto. Había menor actividad laboral y además había restricciones para las movilizaciones. El índice de conflictividad de la Católica de enero-mayo del 22 es prácticamente el mismo. No hay diferencia con enero-mayo del 2009 al 2019, es decir, una década de gobierno del Frente. Lo que sí cambia es la actitud, es el talante, es lo que se dice. Ese es el problema. El problema que tenemos hoy es de crispación, es de querer construir el relato de la catástrofe.
Entonces nos han dicho de todo. Yo escucho los discursos cuando se convoca el paro general y no sé qué, y se habla de emergencia alimentaria y de cosas que realmente olvidan que, por ejemplo, la cantidad de personas pobres en Uruguay en 2017 creció en 2018 y volvió a crecer en 2019, y no había ni pandemia ni guerra. Y después sí, creció, por supuesto, en 2020, como creció en el mundo entero. En el mundo entero aumentaron 110 millones las personas pobres en 2020. Obviamente que en Uruguay también iban a aumentar, aumentaron 100.000, pero en 2021 bajó una parte, alrededor de cerca de 40, y nos está faltando seguir recuperando. Y en la medida que el país crezca va a seguir creciendo, va a seguir recuperándose. Entonces, ese discurso catastrófico de que se habla de un desastre, no es la realidad del país. No es la vida cotidiana de la gente. ¿Que tenemos problemas? Y sí, claro que tenemos problemas. Ministro, yo entiendo perfecto la percepción desde el oficialismo del tono o el talante de los sindicatos en esta administración, pero también me pregunto, tal vez buscando autocrítica si es que la hay, ¿no? ¿Acaso no han habido también voceros de este gobierno que han tenido un tono y un talante para con los sindicatos que no tuvo la izquierda en su administración? A ver, yo no puedo hablar por otros, sean del partido que sean, yo hablo por usted es muy medido, siempre lo fue. Tuvimos ayer un debate con el presidente del PIT-CNT en un medio sobre el tema de la reforma de la ley de negociación colectiva, en muy buen tono, intercambiando. Yo creo que ellos se han ido para más arriba de los límites cuando dijeron que con eso se destruía la negociación colectiva. Eso es insostenible. No lo sostuvo ayer Abdala en el debate, porque no lo puede sostener. Porque pero además hay un preacuerdo firmado en la rendición de cuentas, ¿no? Pero nosotros hemos convocado Consejo de Salarios dos veces. Ahora vamos a eso. Y va a haber una tercera el año que viene. Ahora vamos a eso, pero quería saber si se admite que desde el oficialismo han habido voces que han podido también enardecer un poquito el talante de los sindicatos. Cada uno es dueño de sus palabras. Yo me hago cargo de las mías y de las de mi partido. Pero sin duda que cuando se radicalizan las posiciones puede haber excesos de todas partes. De todas maneras, lo que yo noto es que también depende de cuál es la investidura. Ser el presidente del Frente Amplio debería implicar una mayor responsabilidad con el tono, con la actitud, con la forma de expresarse, que me parece muy virulenta, raro, porque Fernando siempre fue, además, un hombre muy calmo como presidente del PIT-CNT. El Frente Amplio está teniendo una actitud que contrasta con la que yo conocía como presidente del movimiento sindical, y además con el que tuvimos un intercambio permanente durante un par de años, por lo menos, ¿no? ¿Hoy qué es más importante? ¿Poderse sentar y llegar a acuerdos con el presidente del PIT-CNT o con el presidente del Frente Amplio? A mí me toca hablar con el presidente del PIT-CNT. Y en ese sentido tenemos diferencias fuertes, pero el otro día firmamos acuerdos con COFE y con la coordinadora de sindicatos de la enseñanza, muy buenos, muy positivos, que además hablan de que el gobierno cumple, porque atrás de esa firma lo que hay es la corroboración del compromiso de que el gobierno dijo esto se va a recuperar y ahora ya está acordado, se va a recuperar. Es decir, está firmado por los sindicatos públicos. Y en el sector privado estamos encaminados a lo mismo, a conseguir que al final del periodo de gobierno hayamos vuelto al poder adquisitivo que existía antes de la pandemia. Y ese es un compromiso del gobierno que se respalda en el cumplimiento de la palabra, que yo creo que es muy importante. Y a pesar de que, bueno, el empuje inflacionario ponía en riesgo, digamos, era más fácil cumplir si no hubiera habido este empuje inflacionario. Sin embargo, estamos en el camino de cumplirlo, con total convicción
y porque, bueno, porque nuestro objetivo, acá se ha dicho mucho de parte de la oposición, de que este es un gobierno que gobierna para las minorías, un gobierno para los Maya Oro, y cuando uno mira las prioridades, el año pasado las prioridades fueron los asentamientos, la primera infancia para sectores marginados y la ley de promoción del empleo para sectores vulnerables. Prioridades claramente sociales y dirigidas a los más débiles. Este año es la educación, la recuperación salarial y el refuerzo de la recuperación de la seguridad. Yo creo que acusar a un gobierno que tiene estas prioridades expresadas en presupuesto de derecha es un grave error, es un error conceptual, es equivocarse con respecto a lo que está demostrándose a la hora de la verdad, que es la hora de poner los mangos. Permítame abrir el panel, ministro. Alfredo. Claro. Lo primero, lo dijo el ministro de Trabajo del gobierno. Aviso a los navegantes, panelistas, etcétera. Es decir, la conflictividad fue, según el índice de conflictividad de la Universidad Católica, que todos lo hemos visto en tantos años, fue la misma durante el gobierno del Frente Amplio y el 2022. Dejando la pandemia de lado, que fueron, me parece claro, esos 2 años. Solo una precisión. Sí. Lo que dijo el ministro de Trabajo de este gobierno tiene una segunda parte. Sí, lo del tono, ya voy a el tono, la Sí, violencia. no, pero pará, el tono, ahí te sale la sensibilidad. No le decían eso al ¿Cuándo le frente. dijeron que tenía tintes autoritarios no le al gobierno del decían Frente al Amplio? frente. Como le dijeron a este gobierno? Estoy como Bianchi, perdón. Vamos. Pero escuchame Todo una cosa. tiene un límite. Perdóname. Lo Dale, que se dale. le dijo a Tabaré Sí. Vázquez por la cuestión de UPM2 fue muchísimo más duro Tinte que lo que se le ha autoritarismo dicho hablaron al en el gobierno programa. actual. Tinte autoritarismo, Perdón. por favor. Y lo de la... Vos no te acordás porque eras muy chica, capaz. Ay, botijeando. no sé, pregunto. Cuando se declaró la esencialidad de la enseñanza Sí. por parte de Tabaré Vázquez, Sí. le dijeron de todo menos que era lindo, autoritario, tanto. dictador, de todo un poco le dijeron. No tanto. O sea que esa sensibilidad No que tanto. tiene Pablo Y por el autoritarismo tono, ¿por me qué? parece que... Escúchame, te falta... Me parece que tuviste experiencia sindical vos, ¿no? Y gremial, como para poder... estás un poquito sensible. O sea Ay. que, desde ese punto de vista, el tono no creo que ha variado demasiado en lo que fue y en lo que es ahora. No. Pero yo creo que, remarco, estoy harto de escuchar a operadores están diciendo que el sindicalismo le paró en la rueda, que pone el conflicto por todo, cuando acabamos de escuchar de una voz oficial, bien fundamentada y muy sólida, diciendo que no hubo más conflictividad que años anteriores. En cantidad. Pero En ¿qué, cantidad, ¿qué pero la operadores, calidad no es la Alfredo? cantidad. Porque el propio Mujica dijo que eran un palo en la rueda de los sindicatos De la refiriéndose a la enseñanza. educación. Sí. Claro, o sea que él también lo vivió. ¿Tá? O sea, No, digo, porque dijiste operadores, complicado bueno, al pobre operadores Mujica. de todos los ¿Tá? entonces, Entonces, evidentemente. yo creo que ese punto de vista es importante para tenerlo. Voy a tener como referencia permanente este programa para decirlo a alguna gente. Lo otro que yo me pregunto es... Deciles todo. Domaste a José Luis López ya... Deciles lo que yo Sí, pienso. sí, todo, porque yo digo todo. Está bien. Digo que no comparto la segunda parte, pero estoy... Déjalo terminar, porque si no termina más. y él se pone nervioso. No. Porque él es uno de los que habla siempre. Dale. Sí, Qué suerte que modero yo. Lo otro- ¿Podés terminar, Alfredo? Sí, lo otro que me parece que es importante, más allá de haber domado a José Luis López y a FENAPES, ¿tá? Con el tema, en Haber tu domado. espíritu socialdemócrata, que yo te adjudico, ¿tá? Los aumentos parejos para todo el mundo son bastante poco equitativos. Yo soy de los que cree que hay que dar aumentos diferenciales, sustanciales. Y alguna gente no tiene, más allá de la recuperación salarial, etcétera, que, es decir, gana muy bien, no precisa una recuperación de 2% o 3%, y hay otro que precisa mucho más. Creo que ahí hay mucho de cuestión electoral. Vos me hablas de la parte social. Es para no tener también lío con determinados electores futuros, Dos ¿no? cuestiones. Con COFE, a pedido de COFE, el acuerdo final se distribuye de manera diferente según los niveles de ingresos de los trabajadores. O sea que Pero ahí se les da a todos igual algo. Sí, por supuesto, pero los niveles de recuperación por decisión del sindicato, que nosotros aceptamos, tienen un porcentaje mayor los que ganan menos que los que ganan más. Con COFE. Con FENAPES hay una partida por inequidad que se distribuye también en función de docentes que tienen situaciones particulares. O sea que ha habido esa preocupación, sin perjuicio de lo cual tengo que decir también que hay que cuidar las escalas salariales, porque esos aumentos, en la medida que siempre sean diferenciados, afectan lo que de alguna manera es legítimamente el nivel de diferenciación de ingresos
que surge porque son cargos diferentes, tienen responsabilidades distintas, cumplen tareas distintas, que uno podrá discutir si debería ser más igualitario o no, pero por la vía de aumentos sucesivos se puede distorsionar la escala, que tampoco es una buena cosa, ¿no? Sí, hay varias interpretaciones sobre eso. Bien, Vero. Bueno, quería aprovechar la presencia del ministro para preguntarle concretamente, por ejemplo, si no habría que reconsiderar la negativa a aumentar el salario mínimo nacional, teniendo en cuenta, bueno, los números que manejó la propia ministra de Economía, el crecimiento y demás, ya que regulan un montón de situaciones que no están dentro de los consejos de salarios y que posiblemente no estén dentro de esos acuerdos a los privados que ustedes convocaron de manera voluntaria, digamos. Y otra pregunta tiene que ver con lo que decía Victoria, ¿no? La cantidad de puestos de trabajo que se va a crear son 40.000, se han recuperado puestos de trabajo, pero seguimos leyendo mensajes de personas que dicen que están ocupadas parcialmente, que si antes trabajaban 8 horas, hoy recuperaron un puesto que tal vez es de 4. Y bueno, ¿y cuáles van a ser? ¿Dónde se van a crear esos 40.000 empleos? Porque tenemos a la gente de la industria diciendo, bueno, nosotros tendríamos margen como para unos 2.000 y la diferencia resulta muy grande. Sobre el salario mínimo nacional, decir que en los 2 años que llevamos de fijación de aumentos por parte de este gobierno, el primer año se aumentó por encima de la inflación, el segundo año se aumentó empatado con la inflación. O sea, no ha habido, a diferencia de la situación de los asalariados en general, la fijación del mínimo nunca estuvo por debajo, o sea, no generó una caída del salario real. Y eso es una referencia para algunos tipos de ocupación, probablemente más del sector informal que el formal. Pero en ese sentido hay que decir que no ha habido caída, ¿sí? Con respecto al empleo, cuando se habla de 40.000 puestos de trabajo, se habla de manera genérica y teórica, es decir, está relacionado con el crecimiento de la economía. Después hay que ver dónde efectivamente eso ocurre. Yo hoy no tengo un dato claro de dónde está ocurriendo, sí lo que veo es que el empleo se recuperó a los niveles previos de la pandemia, incluso este aumento de 4 décimas del desempleo que se registró en mayo, subiendo a 8,1. Cuando uno compara los mayos, es más bajo que el año 20, por supuesto, que el 21, que el 20, que el 19, que el 18, y empata al 17. O sea que igual seguimos teniendo un índice de desocupación particularmente bajo. Y bueno, hay que seguir trabajando para recuperar. Y con respecto a la subocupación, o sea, el trabajo por menos cantidad de horas, nosotros acabamos de mandar al Parlamento una continuidad del seguro de paro parcial para algunos sectores de actividad por 3 meses más, porque hay sectores que, la verdad, la temporada turística en particular no fue buena, se nos cayó al comienzo prácticamente entre los problemas climáticos y la ola que tuvimos en enero, y entonces hay que ayudar hasta que arranque la siguiente temporada, y esos son unos 10.000 trabajadores que están trabajando mitad de tiempo. Están cobrando un subsidio por la otra mitad, pero no cobran el 100% del salario. Quizás ahí hay una explicación. Me queda pendiente dónde se recuperaron esos empleos. Hablamos de la construcción, de la industria, ¿de qué sectores son los que están empujando la creación? La construcción ha crecido, sin duda. El sector, el interior ha crecido bastante más que Montevideo. Y eso es porque siempre ha pasado así. Cada vez que el sector agropecuario levanta, no solo genera puestos de trabajo directos de la propia actividad, sino que genera una enorme cantidad de puestos vinculados, proveedores, comercio, etcétera. Las ciudades y pueblos del interior se reactivan prácticamente de una manera muy fuerte. Bien. Así pasó después de la crisis del 2002 y está pasando ahora con claridad. Fernanda. Unas reflexiones. Yo creo que acá hay algo que queda clarísimo y me parece fundamental, que es que el ministro está diciendo bien claro que nadie parte de la base de que acá está todo bien. Se parte de la realidad del territorio y se sabe que hay un montón de cosas para corregir y para fortalecer. Por eso me parece muy injusto el discurso de Fernando Pereira y del PIT-CNT, porque yo no creo que sea un error o una equivocación o que sean injustos en los planteos, sino creo que hay una intencionalidad política mezquina que creo que muchas veces cuando las reivindicaciones pasan a un segundo plano y lo más importante y lo que se pone por delante es la cuestión político-partidaria, y ahí es cuando se le empieza a, no sé si tomar el pelo, pero sí a subestimar a la gente, porque
acá el ministro expuso muy bien los números. Cuando se habla de índices, ¿qué se cree que son los índices? Los índices. Índices, por Dios, los índices. Los índices son la vida de la gente. Cuando el ministro muestra los números, cómo vienen mejorando, impactan directamente en la vida de las personas. ¿Y eso es una justificación para decir que está todo bien? Y no, lógicamente que no. Pero ahora, ¿cómo se creen las personas, Fernando Pereira y el Frente Amplio, con esta oposición tan feroz que se lleva adelante, que se mejoran esos índices? ¿Qué se creen? ¿Que no fue trabajando? ¿Que no fue con las medidas que se llevaron adelante por el gobierno? Yo solo te digo que acabamos de perder una televidente, Irma Díaz. ¿Se dan cuenta que no hablan de los jubilados? Me desilusiona el programa. Gracias, no lo miro más. Perfecto. Mieres, esa fue para usted y yo hablo de jubilados, sí, cómo no, me parece muy pero importante. Cuando se habla de mundo paralelo, el mundo paralelo es el que no reconoce las mejoras que se están haciendo. Bueno. Nadie parte de la base que está todo perfecto. Ahora, me parece una falta de respeto para la gente que es la que interpreta esos números. Eso me hizo acordar hay una encuesta de hace muy poco que indica que cuando a la gente le preguntan cómo está el país, quizás inducido por parte de ese discurso tremendista, el resultado es bastante menos bueno que cuando se le pregunta cómo le va a usted. Cuando le pregunta cómo le va a usted, los niveles de reconocimiento de que le va bien son sensiblemente más altos que la opinión que él tiene sobre lo que pasa en el país. Y eso es el debate del relato. Esa es la construcción de un relato. Yo creo, la verdad, creo que después del referéndum hubo una construcción muy intencionada de un relato crítico sobre la realidad de parte de la oposición, que ha tenido su cierta capacidad de éxito y que obviamente estamos decididos a revertir. Bien, Fernando. Suerte en Pi. No, yo creo que un buen dato para contrarrestar ese relato que dice Mieres que Fernando Pereira y buena parte del Frente Amplio pretende instalar de que todo está mal, las dificultades. Un buen dato sería medir esto en términos de que yo no sé si Mieres tiene el dato, de masa salarial, porque si uno mide tasa de empleo y tasa de desempleo, obviamente que puede haber lo que señalaba Verónica y Victoria, puede haber empleos muy mal pagos, de muy mala calidad, puede estarse recuperando el empleo a partir de los datos de los jornales solidarios o algún otro empleo. Hay además diferencias entre el público y el privado. En el 20 se hizo un acuerdo con el PIT-CNT para no aumentar salario a los efectos de mantener fuentes laborales, es decir, hubo una pérdida de la masa salarial en su conjunto. Por otro lado están los públicos que también perdieron, ahora llegaron a una fórmula de acuerdo, pero más que medir tasa de empleo y desempleo, me parece que lo importante para saber si mejora o no mejora es medir masa salarial. Me parece que es la medida. Yo no sé si no, ese dato no lo tengo ahora. Tiene ese dato. No lo tengo ahora en la pero cabeza. Hay una evolución positiva, hay una recuperación. ¿Estamos a niveles de 2019 o estamos todavía por debajo de 2019? O a partir del 23, con la recuperación de los públicos, vamos a llegar a niveles. Ese dato sí genérico, por lo menos. La tendencia a la recuperación salarial es clara. Empezó con la 9ª ronda el año pasado al nivel privado, que incluye una recuperación de 1.6 en el transcurrir de 2 años, que algunos lo adelantaron incluso más del 1.6, y empezó con los públicos en enero de este año con 1.2 de recuperación. O sea que el proceso de recuperación hay. Yo no tengo el dato de la masa salarial como para trasladarlo. Sí también decir algo que me parece muy importante, porque a veces dice, bueno, pero los jornales solidarios son los que hacen el bulto de la recuperación del empleo. Jornales solidarios llegan apenas, si fueran todos, un 0,8 aproximadamente de la población económicamente activa. O sea que, aunque no hubiera... Pero tenían una incidencia grande cuando decía se recuperaron 50.000 puestos. Eran y 15.000 eran... ahí tenía una incidencia. El año pasado. Por eso. Hoy ya quedaban 12.000. En la cantidad de puestos creados tenían una incidencia muy grande. En la globalidad de la... En el dato del desempleo te mueve 0.8 e igual estás mejor que en el 2019 y que en el 2018. Eso es así, es una realidad. O sea, nosotros tenemos hoy una tasa de desempleo que está un punto y algo por debajo de la tasa de desempleo promedio del 2019. Bien. Un punto y algo.
incluidos los jornales solidarios, sí, también había Uruguay Trabaja, etc. Ahora, los jubilados. Sí, por favor. Irma Sí. se levantó. No, me imagino así. Irma no está Sí, en el vayan a sofá, buscar a Irma. frente a la tele. Irma se levantó y se fue a preparar un té. Irma, volvé, que van a hablar de tema de los jubilados. No, que de verdad, No, de claro. verdad, es un tema que tiene... Esta es una población No, sin duda. envejecida, la de Uruguay. Son muchísimas las personas que hoy están esperando, que ven la rendición para acá y para allá y la ven pasar porque no aparecieron en ella. La evolución de las remuneraciones de las jubilaciones y pensiones está atada a la evolución salarial. Por lo tanto, efectivamente, las jubilaciones y pensiones tuvieron una caída del poder adquisitivo atado al índice medio de salarios, que es una combinación del índice medio de salario público y privado. Por lo tanto, cuando se aumentó las jubilaciones en enero, el aumento estuvo por debajo de la inflación. Por eso, ¿y qué se va a hacer? Porque Bueno, definitivamente a los partir de 15.000 pesistas... Irma, a partir de este mes, cuando vaya a cobrar su jubilación el mes que viene, va a tener un 3% de aumento, con lo cual completa lo que de alguna manera ha sido el incremento de la inflación. Y en la medida que hay recuperación del poder adquisitivo del salario, los aumentos posteriores de las jubilaciones van a ir alineándose con la recuperación salarial, es decir, van a ir alineándose con la evolución de la inflación. Eso es lo que tenemos que decir, No, es la realidad. está claro. Una cosa son las futuras jubilaciones, el tema es los que están actualmente padeciendo la inflación. Sí, ¿no? sí, por eso. Por eso, los jubilados de hoy, los que están jubilados, han tenido una afectación en su poder adquisitivo porque es el reflejo de la afectación que sufrió el asalariado en general, público y privado. Del orden de 2 puntos, una cosa así, por ahí aproximadamente. Ahora, hay 3% de incremento adelantado del aumento de las jubilaciones que va a ocurrir el 1 de enero del 23. Ese 3% implica empatar o superar un poco, depende de cómo cierre el año, yo pienso que un poco por encima de la inflación del año 22. Tenemos que ir cerrando, ministro, y como un poco el título que estoy mirando por allí habla de la conflictividad laboral. Me quedó solo colgando un asunto y es esta convicción que usted tiene de reformar la carrera administrativa, que es uno de los puntos que puede llegar a resultar ríspido con los sindicatos. Sí, sin duda que el objetivo de la reforma de la carrera administrativa es un objetivo que está en la mesa del gobierno, porque es parte de esa reforma del Estado tan mencionada durante tanto tiempo y nunca concluida, nunca realizada. Y en eso está mi compañero de partido, Conrado Ramos, al frente de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Está para iniciarse un proceso, que lo digo con total contundencia, vamos a iniciar un proceso de negociación colectiva, que es lo que corresponde para dialogar con COFE, desde el Ministerio de Trabajo, Economía, Oficina de Servicio Civil y Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para encontrar la mayor cantidad de acuerdos posibles que permitan que transformemos la carrera administrativa para darle mayores certezas a los funcionarios públicos, para darle una carrera mucho más moderna, mucho menos dejado a la libre decisión de los jerarcas, que de alguna manera instrumentos que son arbitrarios muchas veces, que tienen que ver con compensaciones, etcétera, bueno, construir una carrera del siglo XXI. Lo que para algunos va a resultar mucho más atractivo ser funcionario público y para otros menos, obviamente. Y que no sea solo por antigüedad, ¿no? Ministro... ¿Perdón? Que no sea solo por antigüedad. No, lógico. No, claro. Con concursos, con tránsitos horizontales, que un funcionario público pueda pasar de una oficina a otra si le interesa cambiarse porque tiene habilidades. Una cosa mucho más moderna que Conrado Ramos ha trabajado y que tenemos que terminar de discutirla y conversarla con todos los actores. Ministro, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado y habernos visitado en el programa de hoy.